Quiero que abren conmigo su Biblia en Números capítulo 22, si ya no están allí en ese lugar, para hablar sobre Balaam, su asna y su doctrina. Quería empezar ah, diciendo por qué queremos dar tanta atención a este evento en el Antiguo Testamento. Y una razón es porque 3 veces el Nuevo Testamento hace referencia a Balaam. Y si no entendemos la historia de él, de su asna, su doctrina, no vamos a entender las referencias del Nuevo Testamento. Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículos 15 al 16, hablando de algunos falsos profetas, dice que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y Judas, en un pasaje paralelo, también hablando de falsos profetas, en el versículo 11 de su carta, Judas, versículo 11, dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y Juan, en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14, escribe un mensaje de Jesucristo a la iglesia en Pérgamo. Y Cristo dice a esa iglesia: tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Bueno, este camino de Balaam, el error de Balaam, la doctrina de Balaam, ¿qué son estas cosas que el Nuevo Testamento menciona varias veces? Y tenemos que volver al Antiguo Testamento para entenderlo. Y lo curioso es que Dios dedica casi 4 capítulos en el Antiguo Testamento al relato de Balaam. Números capítulos 22 al 24, más el pecado de Peor en el capítulo 25, que muchos no hemos hecho conexión. Llegamos al fin del 24, pensamos que es el fin de la historia de Balaam, y que el 24 que habla del pecado de Peor entra en otro asunto, y en realidad es la explicación de lo que dijo Apocalipsis 2:14, la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Alguien que conoce algo de la historia estará diciendo: ¿por qué eso si en realidad Balaam nunca maldijo al pueblo de Dios, nunca ayudó a Balac en la maldición, pero le ayudó en poner tropiezo ante los hijos de Israel? Y esto no lo encontramos hasta Números capítulo 25. Y por estas razones estamos estudiando el evento, y sobre todo por las lecciones que hay allí. Hay 2 cosas que tener en cuenta en este texto del Antiguo Testamento. Número 1, ¿qué nos dice esto acerca de Dios? Y número 2, ¿qué nos dice este evento acerca de nosotros? ¿Y de qué procura Dios advertirnos con el fin de vivir más como su hijo, como para llegar al cielo? Y eso es lo que vamos a estar haciendo después de hablar del fondo del relato, y también ver el texto mismo. Entonces, en cuanto al fondo, casi está ocurriendo esto de Balaam casi al final de los 40 años de peregrinación por el desierto. Está cerca del año 39. La generación anterior que salió de Egipto, prácticamente todos muertos, salvo 2 adultos. La nueva generación viene, y la última parte del libro Números narra las preparaciones para entrar esta nueva generación en la tierra prometida, la que sus padres no tenían fe para entrar en ella. Y algunos de los países en el lado oriente del Jordán ya han sido conquistados. Dios había dado territorio a Moab y a Amón, que eran descendientes de Lot, y también Edom, y Dios advierte a Israel a no tocar a estas naciones, pero lo demás del territorio al lado oriental ha sido conquistado.
Hay una tremenda muchedumbre de personas en este momento. Números 26, versículos 1 al 2, dicen que habían 601,730 hombres de guerra, que obviamente no incluye los hombres mayores de edad, las mujeres, niños, etc. Cuando algunos calculan el número en total, llegan a decir que alrededor de 2,5 millones o 3 millones de personas en total en las llanuras de la frontera de los moabitas y amonitas. El rey Balac, viendo esto, sabe que ya han conquistado territorios alrededor y se le tiemblan las rodillas, tiene miedo de esta muchedumbre de gente. Así que Balac, rey de Moab, manda llamar a Balaam para la ayuda que podría brindar. Balaam se llama hijo de Beor, según el versículo 5, es adivino, según Josué 13:22, es profeta, según el de Pedro 2:14-16, y en este relato, números 24, versículos 2 al 9, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él en este relato. Quisiéramos saber más de Balaam, pero eso es lo que sabemos. El relato va a revelar actitudes peligrosas que, si seremos honestos, están en nosotros también de vez en cuando. De alguna manera, Balac sabe que los que Balaam bendice salen bendecidas y los que maldice terminan siendo maldecidos. Números 22, versículo 6. Así que él envía mensajeros a Balaam y dice, ven, ayúdame para que no me ataquen, me eliminen este pueblo de Israel, que son tan numerosos. Entonces, aquí tenemos un mapa de la tierra prometida al lado occidental del mar de Galilea, río Jordán y el mar Muerto, mar Salado. Nótese al sur y al suroeste, Cades Barnea. Desde aquí fueron enviados los 12 espías y el pueblo, por falta de fe, no entra. Y como condenación, andan errantes en el desierto 40 años. Bueno, terminando los 40 años en el desierto, pasan a Esión Geber y empiezan a subir al norte, pero al lado oriente de Edom. Dios les manda a no conquistar a Edom. Pasan al lado oriente, suben también al lado, siempre al norte, pero al lado oriente de Moab. Dios les dice que no toquen a Moab. Tampoco los amonitas. Pero hay batalla contra Seón y luego, conquistando a este, suben al norte y conquistan a Og, rey de Basán, en el norte, y bajan todos a los llanos de Moab, entre Abel Asitim y Bet Jesimot, unos llanos de Moab. Aquí acampan los israelitas, y Moab está poquito al sur, y el rey Balac, rey de Moab, está viendo esta muchedumbre de gente y quiere maldecirlos. Así que él, supongamos que esto representa a Balac al este de la tierra prometida. Él va a enviar algunos mensajeros al norte, muy al norte de Mesopotamia, a una ciudad que se llama Petor, que estaba un poquito al sur de Carquemis, pero cerca del río Éufrates. De allí va a traer a Balaam para venir y maldecir a los israelitas. Pero lo que vamos a ver aquí es que Balaam quiere seguir su propio camino, pero siempre con la bendición de Dios. Quiere seguir su propia voluntad, pero vemos a él orando a Dios mucho, lo cual suena mucho de nosotros. Nosotros oramos a Dios, ¿verdad? Nosotros pedimos ayuda a Dios, nosotros leemos la Biblia, a tener la palabra de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos todo esto mientras
en realidad, en el fondo, dentro de nosotros, lo que estamos haciendo es seguir nuestra voluntad. Eso es lo que vemos en Balaam. No es alguien que plenamente se revela contra Dios o maldice a Dios o palabrota. No, es alguien que está consultando a Dios, orando a Dios. Pero en realidad está enamorado del dinero. Y él mismo no lo puede ver. Y nosotros mismos no podemos ver. Hay muchas veces que queremos hacer lo que queremos hacer, pero consultamos a los predicadores, a los hermanos, a la Biblia y en realidad queremos hacer lo que queremos hacer. Deuteronomio 23, versículo 4 dice que él vivía en Mesopotamia y fueron enviados de Balac algunos mensajeros y tocan su puerta un día y dicen a Balaam, en efecto, nuestro Señor quisiera que usted venga a maldecir un pueblo y pagará muy bien. Y en Números 22, versículo 8, Balaam dice, en efecto, muy bien, pero déjenme consultar a Dios primero. Pasen la noche aquí y volveré en la mañana con palabra de Dios. Versículo 8 de nuestro texto. Y Dios dice a Balaam claramente desde el principio esto del versículo 12. Nótese Números 22, versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Muy claro la palabra de Dios, más claro no puede ser. Hermanos y amigos, si usted es profeta de Dios, esto es todo el asunto. Aquí termina. Si estuviéramos hablando de Isaías, por ejemplo, o Jeremías, uno de esos profetas, ya estaría terminando el asunto y tal vez ni siquiera hubiera sido registrado 3 capítulos más aquí. Pero vamos a ver que Balaam no es profeta típico de Dios. Y Balac, el rey de Moab, tampoco va a renunciar su intento. Balaam está diciendo, va a decir no aquí, pero es hombre del mundo y tendrá ideas paganas, etc. Y Balac estará pensando a sí mismo, bueno, todo el mundo tiene su precio. Así que en los versículos 15 al 17, más líderes son enviados, más distinguidos, más honorables, y estos vuelvan a la casa de Balaam y, y tienen montones de dinero, o le dicen que Balac tiene montones de dinero y el poder, la honra que le espera allá. Y la segunda respuesta de Balaam es interesante. Un verdadero profeta de carácter, cuando viene la segunda vez, hubieran dicho a estos mensajeros, ¿estarán locos? Fuera de aquí, Dios ya me ha dicho, yo no puedo acompañarles. Pero Balaam no responde así. Parece muy piadoso en su respuesta al principio. Dice cosas muy dulces. Dice el versículo 18, Números 22, 18. Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Y nosotros decimos amén. Eso es lo que yo creo. Y el siguiente versículo, 22, 19, a continuación añade, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Hermanos y amigos, ¿por qué hacer esto si Dios ya le dijo no hacer? Ante Dios, ¿qué había cambiado entre la primera solicitud de Balac y la segunda? Y les digo, lo único que ha cambiado es el salario, la oferta. El dinero es lo único que ha cambiado. Pero por una parte, muchos estamos simpatizando con Balaam porque, bueno, él quiere consultar otra vez a Dios. ¿Y qué mal puede haber, hermano Marcos, en consultar a Dios?
Bueno, lo único mal sería si Dios ya ha hablado sobre eso y no quedamos contentos con ello. Y para nuestra sorpresa, no solamente Balaam va segunda vez a Dios, sino Dios en el versículo 20 dice a Balaam, levántate y vete con ellos. Y algunos de nosotros estamos haciendo así, estará cambiando Dios, dijo que no, ahora está diciendo que sí, yo pensé que Dios no cambia, etcétera, etcétera. Y manifestamos nuestra falta de entendimiento de las cosas y madurez espiritual tal vez. Esto de levántate y vete con ellos, en el versículo 20, es como cuando tu mamá y tu papá te dice, después de varias veces de haberte prohibido salir a las 10 de la noche con ese muchacho o lo que sea, por fin, y tú no escuchas y te rebelas, dice, bueno, vaya a hacerlo nomás, veamos lo que te pase. Los padres en realidad están de acuerdo ahora cuando lo dicen así, o más bien están con la ironía señalándote tu rebeldía. Algo mal está pasando aquí y Balaam debía haberlo sabido cuando Dios de repente cambia. En el versículo 22, números 22, versículo 22, y la ira de Dios se encendió porque él iba. A lo mejor con eso de levántate y vete con ellos, Dios estaba dándole una última oportunidad, probando su corazón, de decir, ¿sabe qué? Gracias por el permiso, pero ya dijiste no. Yo me quedo con en realidad. Pero no, él va y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y nosotros estamos pensando, Dios, ¿qué pasa aquí? Le permitiste ir. Pero Dios sabe que Balaam solamente está hablando lo correcto y que en el interior, en su corazón, tiene motivos que no son piadosos. Así que la ira se ha encendido y Dios envió a su ángel con una espada para matarle. Eso se revelará después. Pero en esto podemos hablar del asna de Balaam. Tratemos de imaginar a Balaam andando en dicha asna. La ha tenido por mucho tiempo y vamos a ver que el asna no es tonta, es burra, pero no tonta. Y ve el ángel del Señor, cosa que Balaam no puede ver. Y en lo físico, en lo material, Dios está tratando de enseñarnos cosas que pasan en lo espiritual. Muchas veces nosotros somos ciegos en lo espiritual, es el punto. El asna puede ver, él ve el ángel del Señor y se aparta el camino por el campo y Balaam la azota para que vuelva al camino, a la carretera. Y el ángel se interpone, segunda vez, en el camino de nuevo. Así que el asna presiona contra la pared de un viñedo y al hacerlo aprieta contra la pared del pie de Balaam. Y no es cierto que cuando tú sabes que estás haciendo lo que no debes hacer, que probablemente ya andas de mal humor, poco molesto, enfadado, tu conciencia te está molestando. Así que cuando el asna hace esto, él la ataca de nuevo y le pega. Y la tercera vez, el ángel se pone en un lugar estrecho donde simplemente no hay manera de pasar a derecha o izquierda, por lo que el asna, viéndole, simplemente se sienta, se echó debajo de Balaam. Y Balaam esta vez está furioso. Al igual como cuando estás, no sé, bueno, donde vivirán algunos, donde hay carreteras grandes y hay un tremendo atasco de autos y no puedes ir a ninguna parte. De todos modos, le golpea la tercera vez y cuando lo hace, Dios hace algo muy inusual, muy raro. Dios no simplemente dice a Balaam que hay un ángel allí o que se lo revela, todavía no. Más bien lo que hace es, en el versículo 28, números 22, versículo 28, en efecto dice, señora Asna, adelante, exprésale sus sentimientos a Balaam, por favor. Bueno, el versículo dice que el asna abre la boca y dice, ¿qué te he hecho?
que me has azotado estas 3 veces? Y esto es sorprendente, ¿verdad? Que Dios permita a este animal hablar. Pero hay algo más sorprendente, y es que Balaam, que está enojado, comienza a responder a un animal, como si no fuera nada fuera de lo normal. Solo habla con su asna y dice, porque te has burlado de mí? Esa es la razón por qué te he azotado, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Versículo 29. Y el asna empieza a razonar con Balaam. Versículo 30. ¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Lo cual es buena pregunta, buen punto. Balaam, de pura experiencia observando que jamás ha actuado así este animal, ahora actúa de forma fuera de lo normal. Esto debía haber llamado la atención de Balaam, pero no le llama la atención. No se pregunta por qué estará pasando esto. El asna está bien inteligente, con mucha cordura, y Balaam actuando como un loco. De hecho, uno de los autores del Nuevo Testamento habla de que esta asna refrenó la locura de Balaam. Balaam vuelve a razonar con ella y dice, no, nunca te he visto actuar así de esta forma. Y en esto Dios revela el ángel que siempre estaba, pero revela y abre los ojos de Balaam en el versículo 31. Y al ver a un ángel con espada desnuda en su mano. ¿Se acuerdan lo que Balaam había dicho a la asna? Si yo tuviera espada en mi mano, Ahora él ve espada en mano de este ángel y cae como muerto. Dice el texto, hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y Dios le dice a Balaam, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte porque, escuchemos, tu camino es perverso delante de mí. Versículo 32. Todo esto había sucedido porque el asna vio mi ángel, dice Dios. Si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, dice a Balaam, a ti y a ella dejaría viva. Versículo 33. En otras palabras, usted no es digno del asna, Balaam. Ella te salvó la vida porque la golpeaste. Y bueno, Balaam actúa de manera muy arrepentido. Como cuando vienen los mensajeros, primera y segunda vez, no, yo tengo que consultar a Dios y yo, aunque me diera toda esta plata, yo no. Bueno, aquí muy arrepentido, dice, he pecado, versículo 34, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. ¿Estamos viendo esto, hermanos? Versículo 34. Si te parece mal, yo me volveré. Si yo pudiera hablar con Balaam, diría, Balaam, ¿qué piensas que es este asunto? Si no es malo. El asna entiende mejor que tú. Si te parece mal, yo me volveré. Balaam todavía cree que puede lograr su plan, sus propósitos de conseguir dinero y hombre, etc. Y es Pedro, según de Pedro 2:16, que dice que el asna refrenó la locura del profeta. Este profeta estaba enloquecido con hacer su propia voluntad. Y Dios responde en el 35, números 22, 35, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Tiene a un profeta aquí, loco por su propia voluntad, pero esto no va a impedir a Dios de lograr los propósitos de Dios. Así que llega, se junta con Balac. Balaam dice a Balac que edifique 7 altares, 7 becerros, 7 carneros. Una gran cosa va a hacer aquí Balaam.
como para decir, mira Dios, todos los altares, todos los animales. ¿Cree usted, hermano, amigo, que puede quemar un montón de animales y obtener el favor de Dios o asistir a todas las reuniones, asistir a muchas reuniones? ¿Podemos manipular a Dios de esta manera? El profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6, había dicho, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Así que en lugar de maldición, hay una bendición que sale de la boca de este profeta. Leamos Números 23, empezando en el versículo 7. 23, versículo 7 de Números. Él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldiciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Balac está fuera de sí cuando escucha toda la palabra aquí. Así que le lleva a diferentes sitios. Solo se puede ver un lado de Israel en un nuevo sitio y piensa que esto de alguna manera podría traer maldición. Pero leamos los versículos 18 al 19. Número 23, versículo 18. Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así que Balac señala la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto en el versículo 28. Cree que puede salir una maldición esta vez, pero Dios en una visión le muestra todo sobre Israel y es otra bendición. Y Balac está furioso. Dice el capítulo 24, versículo 10, batiendo sus manos, le dijo a Balaam. Le dijo en efecto, cállese la boca, vuelva a casa, por favor. Versículo 11, el texto dice, ahora huye a tu lugar. Pero antes de que Balaam pueda salir, Dios le hace hablar una vez más. Eso sería la cuarta vez, la vez que no pidió Balac. Y es la cuarta bendición que se encuentra en el capítulo 24 a partir del versículo 15. Y en efecto, ese mensaje dice que el día llegará en que Israel va a herir las sienes de Moab, versículo 17. Y Balac tendrá esto por imagen final de todo. Se podría pensar que llegamos al final de la historia, pero no. En eso, Números capítulo 25, y el pecado de Peor. Y vemos que Balac vuelve a su casa, pero Balaam no ha terminado por completo. No se nos da el relato, o no se nos da en el relato la conversación, pero Números capítulo 31, versículo 16, dice que Balaam dio consejo a Balac de usar las mujeres moabitas para seducir a los hijos de Israel, para practicar la idolatría y fornicar, y eso los vencerá. Y está grabado aquí en Números 25. Pero Números 31, 16 es donde vemos que fue el consejo de Balaam. Y esto explica los textos que vimos en el principio de Apocalipsis capítulo 2. Y en el relato del pecado de Peor aquí en Números 25, vemos en el versículo 9 que 24,000 hombres mueren en aquella mortandad. Y en el 31, capítulo 31 de Números, versículo 8, vemos que Balaam fue matado a espada en batalla contra los madianitas, cuando Dios después toma venganza
de ellos. Así que hay varios textos que tenemos que juntar para entender la historia completa. Pero en fin, lo que Balac no logró con las profecías de Balaam, sí logra con el consejo de Balaam, con estas mujeres moabitas de Peor. Y no logra maldecir a los israelitas, pero logra que caigan en la fornicación y 24,000 perecen, sino todo el país. ¿Y qué aprendemos entonces de todo eso acerca de nosotros mismos y después qué aprendemos acerca de Dios? ¿Puede usted, hermano, amigo, ver a sí mismo en esta historia? Alguien diría, yo, de ninguna manera, yo no veo ninguna de esas cosas. Es un poco arrogante decirlo, cuando Dios es muy claro acerca de este relato con tanto detalle y 3 veces en el Nuevo Testamento. ¿Por qué diría Dios adelante? Cuando Balaam se pregunta por segunda vez y Dios dice, ve, ¿por qué? Después del encuentro con el ángel, Dios dice a Balaam, ve. ¿Por qué Dios sigue cediendo a Balaam cuando no era el deseo de Dios? El punto es que todo esto nos permite ver lo que Balaam era en realidad y lo que amaba en realidad. Dios está revelando el corazón y la actitud de Balaam y revelándonos nuestros también muchas veces. Cuando Dios dice ve, y él ve, y lo dice segunda vez y sigue yendo, es que está revelándonos Dios que tiene esta codicia para el dinero y el honor. Y sabe que de otra forma no lo hubieran sabido. ¿Y saben por qué? Porque todo lo que Balaam dice nos cae bien. Son palabras bonitas y yo tengo que consultar con Dios y aunque me dieran la mitad de esto y aquello, no, y cosas bonitas nos engañan y nosotros mismos decimos esas cosas. Yo amo a Dios y solamente Él y la Biblia y esto y aquello, pero nuestras acciones son diferentes muchas veces. Así que una de las cosas que aprendemos acerca de nosotros mismos es que Dios tenía que hablar solamente una vez. ¿Cuántas veces tuvo que decir Dios no a Balaam? Y la respuesta que sabemos de forma intelectual es solo una vez. Muchos más pasajes hablan de la fe que del bautismo, dicen nuestros amigos protestantes y evangélicos. Hay muchos más pasajes que hablan de la fe que del bautismo. Bueno, y respondemos correctamente, creo. La cantidad de pasajes es lo que determina la verdad. Así que si hay más pasajes hablando de la fe que del bautismo, entonces la fe es lo que salva y no el bautismo. No, decimos que ¿cuántos pasajes se necesitan para establecer la verdad? 10. Y si tenemos 10 pasajes, entonces esto es, o 20 será. Varios pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo condenan la práctica de la homosexualidad. Sin embargo, alguien dirá, pero Jesús nunca condenó la homosexualidad con su propia boca. Y cuando hablamos así, estamos revelando el mismo problema que tenía Balaam. Creemos que Dios tiene que decir una vez no basta, necesitamos más, mucho más para estar convencidos de que esto sea la verdad. Pero otra cosa que Balaam nos está enseñando es que los deseos nos ciegan a las cosas claramente reveladas. Balaam quiere tanto al dinero y la honra que estas cosas distorsionan, tuercen la manera en que él ve las cosas, tuerce su perspectiva, su vista y racionaliza que, bueno, Dios dijo ir, así que yo voy. No puede ser tan malo.
Pablo dijo al evangelista Timoteo, 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y nosotros hoy tenemos deseos. Y nos gustaría que alguien nos diga que nuestros deseos están bien. Lo cual nos recuerda de la palabra de Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 6, 19 y 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si mi manera de ver las cosas, mi actitud es buena, entonces veré todas las cosas bien. Pero si tengo codicia, amor al dinero, la honra, etcétera, entonces esto va a distorsionarla y no va a ver las cosas bien. Y no voy a ver que Dios se me está oponiendo. Es tan peligroso cuando amamos algo que no sea la verdad. Según a los Tesalonicenses 2, en versículos 10 al 11, nos recuerda que Dios en esta situación enviará un poder engañoso para aquellos que no aman la verdad. Así que, hermano y amigo, ¿con cuánta honestidad lees tú la Biblia? Y no es fácil. Todos crecimos con diferentes fondos, culturas. Todo esto tiende a afectar la manera en que vemos el texto. Y a veces queremos voltear la página de la Biblia porque nos hace sentirnos incómodos. Por favor, no puede ser así en realidad la cosa. Y volteamos la página. Y Dios nos está advirtiendo con este relato de Balaam. Proverbios 13:24 será un ejemplo de esto. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Pero no, eso suena a abuso del niño y no me gusta y volteamos la página. O 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Mas el que lo ama, quitad pues a ese perverso de entre vosotros, versículo 13. Hablando de un hermano practicando el pecado en la iglesia local. Pero eso suena severo y poco amoroso y no me gusta y volteamos la página. O para otros será Mateo 19:9. Jesús hablando, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Pero no, hermano Mario, es demasiado restringido. Y volteamos la página. Y el relato de Balaam nos está recordando que nuestro deseo me puede cegar a las cosas claramente reveladas. Y otra cosa que aprendemos es que el éxito, entre comillas, el éxito de Balaam no significaba que tenía la aprobación de Dios. En otras palabras, el permiso de ir en 2 ocasiones no significaba que Dios estaba agradado con Balaam. Balaam consigue el sí varias veces de Dios y cree que está consiguiendo el permiso, la aprobación de Dios. Pero Dios ha permitido varias cosas sin aprobarlas a través de la Biblia. La poligamia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Tener reyes en Israel. 1 Samuel 8:7. No están rechazando a ti, Samuel, sino a mí. Yo ya he sido rey sobre ellos, pero ellos quieren un rey terrenal. Y Oseas 13:11 habla de cómo Dios en su ira les dio rey y las quitó también, hablando de los cautiverios en Asiria y Babilonia. O el divorcio permitido bajo la ley de Moisés. Cristo dice Mateo 19:8, por la dureza de vuestro corazón. Mas al principio no fue así. Dios
ha permitido cosas que no aprueba. Y nosotros no hemos aprendido que eso no significa siempre su aprobación. Su aprobación se revela en su palabra, ¿verdad? En, en este libro aquí. Uh, si queremos una aprobación, aquí la vamos a encontrar, no en las circunstancias. Pero algunos empezamos pensando, Dios acaba de abrirme esta puerta y todas las señales apuntan a que esto es bueno y me parece que Dios me quiere hacer esto o dar aquello y cuando la cosa va en contra de lo que Dios ha hablado. Pero lo mismo está pasando con nosotros que con Balaam. Eclesiastés capítulo 9 nos advierte que no se puede mirar a los acontecimientos de la vida y discernir si Dios es para uno o en contra de uno. Solo se puede obtener esto de la palabra de Dios, no de las circunstancias. Un sí de Dios que percibimos en las circunstancias. Y por supuesto, aprendemos que no se puede amar al dinero y siempre tratar de servir a Dios. La codicia, en otras palabras, tomar una decisión sobre la base de lo que quiero yo, esto es la codicia. Yo quiero esta cosa y quiero tenerla y no podemos servir a Dios con esto. Lo mismo procuró Lot. Él optó por vivir junto a Sodoma. ¿Por qué? Porque habían mejores pastos para su ganado, un mejor lugar para conseguir trabajo quizás. Nunca dejó de pensar qué efecto tendría esto en su esposa, en sus hijas. Era de alguna manera capaz de superarlo todo, pero ¿qué de su familia? Bueno, sabemos el fin de eso. Pierde su esposa que se vuelve estatua de sal y dos hijas cometen incesto con él y era una mala decisión, pero esos pastos buenos. Nuestras decisiones respecto a qué trabajo, en dónde vivir. No tomemos una decisión basada en el beneficio económico solamente, hasta primero considerar el impacto espiritual. Pero muchas veces ignoramos esto. Jesús dice que no podemos hacerlo. En Mateo 6, 24, o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir al dinero, las riquezas y Dios. No está diciendo que sea malo ganar dinero o ser sabio, etc. Es pecado tener pasión por ello, amarlo. Y esto viene siendo idolatría, como dice Pablo en Colosenses 3, 5. Y otra lección es que nuestra rebeldía pondrá tropiezo ante otros. Tal vez fue a propósito en el caso de Balaam. Y otra vez, Apocalipsis 2, 14, dijo que él enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel en el asunto de Baal Peor. Pero nosotros lo hacemos también, y tal vez no siempre con intención, pero nos salimos contentos en nuestro propio egoísmo, por lo tanto procuramos llevar consigo a otros. Y esto nos hace sentir mejor, justifica la conciencia si otros hermanos se oponen o producen esta división, ese aquello, y yo no me siento tan mal. Y como digo, si en esos casos sería a propósito, tal vez sin querer, marido, esposa, hijos, nietos, yo estoy influyendo en ellos. Y años después se escuchan diciendo, bueno, mamá lo hizo, o papá, o el abuelito, ellos hacían esto y aquello. Nuestra rebeldía pondrá tropiezo ante otros
Procuremos, pues, la última lección para nosotros, procuremos, pues, entrar en aquel reposo. La palabra procuremos se traduce esforcémonos en otras versiones, porque es fácil empezar el camino de cristiano y como Balaam, tener ese problema de seguir nuestra voluntad cegados a la realidad de la cosa. El autor de Hebreos 4:1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El desafío en servir a Dios es esto. Por un lado, Dios nos ha dado una gran esperanza, promesas, ánimo, cielo. Por otro, nos dice, no te relajes. Y tenemos que vivir con esta tensión entre la esperanza y el cuidado, la advertencia. La conclusión de una larga sección desde el capítulo 3 sobre el peligro de la apostasía, aquí en Hebreos 3, y no alcanzar la tierra prometida. Dios sabe lo fácil que es relajarse, lo engañoso del corazón, y por eso lo del capítulo 4 y 4:1 no temamos, o temamos pues, perdón. Y en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es eficaz, perdón, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice el versículo. Dios está diciéndonos en su palabra, en el relato de Balaam y otros lugares, yo veo tus motivos e intenciones. Y tú no vas a salirte con la tuya burlándote de mí. No vas a jugar el juego de Balaam, de buenas palabras externas. Oh, no puedo hablar o hacer sino lo que Dios ha dicho. No, yo conozco tus intenciones. Y conviene que nosotros las reconozcamos también. ¿Qué aprendemos de Dios antes de terminar este mensaje? Bueno, la primera cosa sería la compasión increíble y la misericordia de Dios para con Balaam. Mira, si yo hubiera sido Dios con Balaam en ese relato, cuando viene Balaam a mí la segunda vez pidiendo qué hacer, yo le digo, Balaam, estás despedido. Ya se acabó todo. Ya no servirá de profeta. Adiós. Y en cada paso del camino, Dios está diciendo, yo podría haberte matado con la espada del ángel. ¿Y por qué no lo hizo? Por su misericordia. Así que hay una advertencia. A veces lo peor que podemos hacer es tomar ventaja de la misericordia de Dios. Su paciencia en permitirnos seguir nuestro camino por un tiempo. Él permitirá con el fin de que nosotros aprendamos, que esto nos lleve al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Eso es el punto de Pablo allí en Romanos 2. Y Eclesiastés capítulo 8, versículo 11 dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Pero Dios espera algo más del cristiano bajo el nuevo pacto y nuevas y mejores promesas. De que cuando Él permite una cosa por un tiempo es que aprendamos y nos arrepintamos. Y la segunda cosa que aprendemos acerca de Dios es la fidelidad de Él a sus promesas. Leamos a Deuteronomio capítulo 23 y el versículo 4. 23 de Deuteronomio y el versículo 4, donde dice el texto, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor,
de Peor en Mesopotamia para maldecirte. Y añade Moisés, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Dios no permitió que esta trampa de Balac funcionara. Y Josué capítulo 24, Josué 24, para empezar en versículo 9, para leer los versículos 9 y 10. Josué 24, versículo 9. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel. Envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Y todo esto vuelve a Génesis 12, cuando Dios prometió bendecir a su pueblo. Y aun cuando Israel estaba completamente infiel, cuando comete inmoralidad con los moabitas, Dios fue fiel en bendecirlos porque había prometido traer al Mesías al mundo mediante ellos. Y dice Pablo en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En lo bueno, en lo malo, Dios será siempre esto. Así que concluimos diciendo, nuestra gran esperanza es que si hemos actuado neciamente, Dios todavía nos dejará mover. Nos permitirá arrepentirnos, regresar, tener el perdón. Sin embargo, una de las cosas más difíciles de hacer cuando hemos pecado es pensar que Dios nos permitirá hacerlo, es decir, volver. Y Satanás quiere que pensemos así, que no, es demasiado tarde, tú no puedes, demasiado hábito aquí. ¿Usted cree en esta fidelidad de Dios de perdonar a base del arrepentimiento genuino? ¿Está dispuesto a hacerlo si necesita hacerlo? Eso sería la conclusión y la última exhortación. Muchísimas gracias, hermanos. Espero que haya sido de alguna ayuda esta lección.